Un consenso basado en la evidencia es cuando queremos poner de acuerdo a varias personas o varios actores de interés sobre un tema específico o un tema en particular. ¿Qué papel empiezan a jugar estos consensos en el sistema de salud? Pues mira, yo creo que es muy importante porque de alguna manera la política pública sí ha incorporado estos indicadores en sus mediciones. Digamos que es una gran ventaja como país que tengamos esta información. Bueno, luego de ya acordar con las asociaciones científicas de esa evidencia, qué es lo que vamos a llevar a votar, conformamos un panel de expertos. Ese panel de expertos se conforma por 5 sectores clave. Hola, bienvenidos a La CAC Contigo, un podcast de la cuenta de alto costo. Y hoy con un tema y una invitada muy especiales porque hablaremos de los consensos basados en la evidencia. Y para ello nos acompaña la doctora Ana María Balbuena, ella es la subdirectora de gestión del conocimiento. Ana, bienvenida nuevamente a La CAC Contigo. Bueno, estos días estamos publicando consensos basados en la evidencia, pero este es un ejercicio que hemos hecho desde los inicios de la cuenta de alto costo y hablábamos fuera de micrófono como de la importancia de explicarle a la gente en qué consisten estos consensos basados en la evidencia, dada la relevancia que tienen para las enfermedades de alto costo. Entonces, empecemos precisamente por ahí. ¿Qué es un consenso basado en la evidencia? Un consenso basado en la evidencia es cuando queremos poner de acuerdo a varias personas o varios actores de interés sobre un tema específico o un tema en particular. Y está basado en la evidencia porque lo que antecede a ese consenso es una revisión de la literatura de una manera sistemática, robusta y de calidad para identificar qué es lo que está diciendo en este momento la ciencia, qué es lo que está diciendo en este momento las áreas del saber con respecto a lo que es adecuado hacer con los pacientes con ciertas condiciones. Entonces llega un especialista, mira una cantidad de artículos científicos, documentos, los masea un poco, los sintetiza y a partir de eso, ¿qué viene? Bueno, nosotros conformamos los grupos de los consensos con las asociaciones científicas de acuerdo a la patología de interés. Voy a poner el caso del último que hicimos nosotros en cáncer de mama. Nos acompañó en este caso particular la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, la Asociación de Cirugía de Mama, pero también cuidado paliativo, radioterapia. Ellos como expertos en el tema clínico nos acompañan a nosotros como expertos metodológicos en lo que es una revisión sistemática de la literatura y acordamos cómo vamos a buscar en ese mar tan grande que es la evidencia científica, los artículos de interés. Luego de hacer como ese proceso de revisión sistemática de la literatura, identificamos qué es lo que debemos medir para identificar que la gestión se está haciendo de manera adecuada. Y con ellos, que son los expertos en el tema, traemos un poco más como a la realidad y al contexto del paciente y del país esos indicadores que posteriormente se llevan a una votación con un panel de expertos. Eso es clave, es decir, no es que ustedes se los inventen porque este tema es de moda, sino que buscan especialistas que les ayuden a establecer qué es lo que van a medir y la importancia o la relevancia que le van a dar a esa evidencia, ¿cierto? Y luego, ¿qué viene? Bueno, luego de ya acordar con las asociaciones científicas de esa evidencia, qué es lo que vamos a llevar a votar, conformamos un panel de expertos. Ese panel de expertos se conforma por 5 sectores clave. Un sector clave es el gobierno, donde participa Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, invitamos a la Defensoría del Pueblo, adicionalmente con los aseguradores, entonces lo que conocemos como EPS, entidades territoriales. El tercer grupo son las IPS o las clínicas, hospitales que manejan estas condiciones y ellos delegan unos expertos clínicos especialistas en el tema. Luego nosotros invitamos a la asociación científica como tal, ya no como parte del grupo que desarrolla la revisión de literatura, sino como el grupo que va a revisar esos resultados de la revisión. Y finalmente, por supuesto, muy importante, los pacientes y las asociaciones de pacientes también se invitan para que puedan votar y definir qué vamos a llevar, digamos, a la mesa ya final de votación y de identificación. Y ahí es cuando esa palabra consenso como que toma mucho sentido porque es empezar a consensuar, valga la redundancia, empezar a llegar a unos estándares, a unas mediciones. ¿Cómo se dan habitualmente esas discusiones? Porque uno se imaginaría que todo es muy tranquilo, pero en estos temas, pues cada quien tiene sus intereses, por supuesto. ¿Cómo llega uno de verdad a ese consenso? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es identificar cuál es el objetivo. Digamos que en todo proyecto o proceso, el objetivo es el que define finalmente
qué es lo que vamos a priorizar. Y el objetivo de los consensos basados en la evidencia que lideramos en la cuenta de alto costo están específicamente diseñados para identificar aquellos indicadores que permiten evaluar la gestión del riesgo que se está haciendo con los pacientes. ¿Esto qué es gestión del riesgo? Se están haciendo los diagnósticos completos, cuánto se demoran los pacientes en ser atendidos, los tratamientos son los ideales, cuáles son los resultados en salud que estamos obteniendo. Digamos que alrededor de ese gran objetivo es que los convocamos a todos, y es importante también mencionar, con lo que decía anteriormente, que aunque podríamos decir, por ejemplo, no, es que IPS y clínicas y hospitales son muchos en Colombia, entonces finalmente ellos van a arrastrar la votación porque son los que mayor número de personas tienen, y por ejemplo, convocar a los pacientes no siempre es fácil y pueden participar 2 o 3 asociaciones de pacientes. Hay que tener en cuenta que cada uno de los 5 sectores que mencioné tienen el mismo peso, por lo que no importa si hay 1000 IPS participando y 3 pacientes, finalmente hay una nota, por llamarlo así, o un resultado final para cada uno de los sectores, dándoles el mismo peso y relevancia en este proceso. Entonces eso hace que la decisión final o el indicador final sea más objetivo, por decirlo de alguna manera. Que contenga por lo menos la visión y la perspectiva de todos. Eso es lo que buscamos, que no se priorice lo que tú decías, el interés particular de un sector, sino de todos. En este caso, cuando me preguntabas, que no respondí claramente a cómo lo hacemos, sí hacemos una discusión inicial de apertura donde presentamos lo que encontramos y nos dicen y nos pueden decir, esto se puede refinar de esta manera, este artículo muy importante no salió por alguna razón en la revisión de la literatura. Y finalmente la votación es anónima porque tampoco queremos comprometer a ningún actor con lo que está diciendo. Entonces ellos hacen una votación virtual de manera anónima, en términos de no compartimos con los demás integrantes el resultado, pero nosotros sí, para finalmente hacer lo que te digo de la ponderación por cada grupo, sí sabemos a qué grupo pertenece cada uno. Ahí hay varias cosas importantes. La perspectiva de cada uno, además de sus intereses, independientemente de sus intereses, también es fundamental, porque una cosa es lo que ve el paciente, el especialista también tiene su propia perspectiva porque está todo el día en el tema de la atención. ¿Cómo ha sido poner a toda esta gente a convivir en un mismo espacio, por decirlo de alguna manera, bien sea presencial o virtual, pero para charlar de esas experiencias cuando pueden ser disímiles? Sí, no es sencillo, pero creo que la experiencia que tiene la cuenta de alto costo y el recorrido a través de los años también en invitar a todos los actores y hacer un articulador en el sistema, de alguna manera ya saben también cómo proceder, porque para ellos en estos momentos ya no es la primera vez que participan, o por lo menos tienen en su memoria procesos similares. Entonces lo que nosotros realmente hacemos es escucharlos, porque cada una de esas visiones son importantes para finalmente priorizar según el objetivo, como te decía, y también sobre la información que se cuenta, porque en muchos casos, por ejemplo, los clínicos tienen un conocimiento muy grande y ellos podrían decir que hay cosas muy específicas de la atención que pueden ser importantes medirlas, por supuesto, pero que en términos de la evaluación y la gestión del riesgo, esas especificidades clínicas seguramente no aportan a diferenciar cuando alguien está bien o mal gestionado en el aseguramiento en salud en Colombia. Bueno, y el paso por seguir, entonces ya los puse de acuerdo, llegaron, discutieron estas posibles mediciones, y el paso siguiente, ¿cuál es? Pues mira, Alejandra, es muy interesante porque además de lo que de que te he contado, de conformar grupo desarrollador, panel de expertos, revisión de literatura, de mostrarles a ellos lo que encontramos y llegar a acuerdos, ellos también tienen un momento en el que pueden decir y levantar la mano: yo creo que ustedes también deberían medir esto. Lo soportan con literatura, por supuesto, porque esto nada es basado en simplemente la experiencia, sino es en la evidencia. Y cuando lo soportan con esa evidencia, hay una oportunidad para que esos indicadores propuestos por alguno de esos actores del panel de expertos sea llevado a una segunda votación, y allí digamos que incorporamos un poco más también esas perspectivas y entre todos definimos si vale la pena medirlos o no. Y de allí ya sacamos, digamos que siendo muy técnicos, una mediana por cada uno de estos 5 sectores, luego se saca una mediana global y esto va de una escala de 1 a 9. Si la mediana da de 1 a 3, significa que están en consenso, pero para no incluirlo. Si está entre 4, 5 y 6, no hay consenso, como que no se pusieron de acuerdo. Y si la votación va entre 7, 8 y 9, se pusieron de acuerdo en que es algo importante para medir y evaluar la gestión. ¿Y esos que están ahí en la mitad también se descartan?
Esos que están en la mitad no se descartan, sino que pasan a una segunda ronda de votación para definir. Si definitivamente en esa segunda ronda de votación no nos pasa mucho, pero digamos que puede suceder, llegáramos a seguir teniendo indicadores que no logran un consenso, se llevan a la reunión final para ser discutidos y luego de ser discutidos allá presencialmente, les damos un formato para volver a votar y ahí definir si entran o no. Y sale ya el documento definitivo. Sale, pero no tan fácil como que sale un documento, No, un por proceso supuesto importante. que ahí está todo el proceso Sí, señor. en la mitad. ¿Cuál es ese proceso hasta que sale el documento? Eso es importante porque es un proceso que luego requiere la reunión final del grupo desarrollador, es decir, los que empezamos al inicio, al final volvemos a revisar cómo va a quedar, si hay unas metas por cumplir, y esto finalmente pasa a un grupo editorial que hace una revisión ya para una publicación, una definición y difusión. Casi me salto el cierre, que es muy importante. Una vez que ya tenemos el libro, por llamarlo de alguna manera, ¿qué es el resumen o es el resultado de todo ese trabajo que se hizo? ¿Cómo entra a jugar ya en el sistema de salud de los tomadores de decisiones? ¿Qué papel empiezan a jugar estos consensos en el sistema de salud? Pues mira, yo creo que es muy importante porque de alguna manera la política pública sí ha incorporado estos indicadores en sus mediciones. Digamos que es una gran ventaja como país que tengamos esta información, que adicionalmente se puedan hacer comparaciones entre los años y que podamos compararnos internacionalmente también. Y lo que se hace es medirlos. ¿Cómo los medimos? Primero, identificamos si sí tenemos la información, es decir, las variables para generar el indicador. Porque aquí también hago un paréntesis importante en temas de entendimiento de indicadores, y es que un indicador no es una variable. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchos casos nos dicen, no, pero es que yo en la variable, voy a poner un ejemplo, se tomó la radiografía, puse sí, pero en el indicador me da diferente, porque los indicadores no se conforman solo de una variable. Entonces, cuando ya hemos como operacionalizado cómo lo vamos a medir, empezamos a medirlo y a difundir esa información, pues para que sepamos en dónde se están obteniendo peores resultados, dónde son los buenos resultados, aprender de esas buenas experiencias. Y también a veces se confunden como con guías de práctica clínica, que son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué pasa? Bueno, yo creo que pasa porque hay una dificultad en la definición del uno y el otro. Una guía de práctica clínica son unos lineamientos, o como bien lo dice, una guía para que los profesionales de la salud sepan cómo debe ser la atención adecuada del paciente en términos más de la atención sanitaria. Pero el consenso y los indicadores están más relacionados a la gestión integral del paciente en todo su transcurrir a través del sistema de salud, tanto en la parte operativa, administrativa, como en la parte estructural propia de las IPS y de la oferta de servicios que hay, y finalmente pues también en su experiencia de usuario. Por lo menos en los últimos años hemos querido incorporar en esos indicadores algunas mediciones relacionadas con calidad de vida, por ejemplo, o percepción de la atención, cosas que sean un poco más resultados propios del paciente. Los sistemas de salud van cambiando en la medida que el tiempo pasa, y lo mismo ocurre con las enfermedades. De ahí que toca actualizar esos consensos. ¿Cada cuánto se actualizan esos consensos? Bueno, digamos que nosotros tenemos como norma o como buena práctica hacerlo cada 5 años. En algunos casos, por ejemplo, como sucedió con las guías de práctica clínica en VIH que se actualizaron en el 2019, ahí nosotros nos dimos cuenta que era necesario actualizar esos indicadores porque la práctica clínica se está transformando. En otros casos puede a veces pasar 5 años y decir esto está todavía muy estandarizado, todavía no requiere este refinamiento, esta actualización de los indicadores. Entonces, de alguna manera tenemos como un tema temporal de 5 años y un tema más de circunstancias de cómo se va dando la práctica de las enfermedades. Y ahorita estamos precisamente actualizando unos cuantos. ¿Qué consensos se están actualizando en estos últimos años? Sí, bueno, hacer un consenso, actualizarlo es un proceso largo. Es casi como hacerlo de cero. Exactamente, y adicionalmente toma bastante tiempo. Entonces nosotros el año pasado logramos cerrar 2 actualizaciones, que fue el consenso de nefroprotección, lo llamamos así, digamos que un título breve, como se dice en algunos términos, y es toda esa gestión alrededor de las personas con hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica para que no progresen en su enfermedad, y también hicimos y cerramos el consenso de la actualización de indicadores de cáncer de mama.
Ahorita estamos en el proceso de la actualización del consenso de cáncer de cervix y este año también tenemos el propósito de iniciar la actualización del consenso de diálisis de los pacientes con enfermedad renal crónica que están en diálisis. Ya, o sea, actualizados a las necesidades del país a 2025. Y a la nueva evidencia, porque la verdad es que la atención de los pacientes, las tecnologías avanzan muy rápido. Para un médico, por ejemplo, un médico general que está en Villavicencio o en Tunja, ¿qué utilidad tendría ese consenso, esa información que está en el consenso? Bueno, yo creo que todos primero deben saber que Colombia tiene esta información. En muchos casos no se sabe ni siquiera que nosotros contamos con esta información como país. Adicionalmente, cuando yo quiero hacer una buena gestión también de mi práctica, yo puedo decir, bueno, en el país se está midiendo esto y hay estos resultados. Te voy a poner el ejemplo del control de la hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos. Entonces, si en el país, digamos que más o menos el 54% de los pacientes están controlados y yo trabajo en esta IPS y en mi IPS solamente tengo controlado el 20%, yo puedo decir, oiga, yo no me estoy comportando como el país se comporta. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Puedo evaluar también mi práctica profesional. Bueno, eso es importantísimo. Es un poco la tarea que estamos haciendo aquí, que queremos que la gente conozca, porque ya en ciertos grupos, digamos, en los actores clave del sistema de salud, sí conocen los consensos y ha habido un valor agregado ahí que es la credibilidad de la cuenta de alto costo, porque tampoco es tan fácil tener como la confianza de todos estos actores, ¿cierto? Y en general la receptividad con la cuenta es muy buena. Sí, en general las personas participan y creo que van entendiendo el valor, adicionalmente porque son sujetos de medición como las aseguradoras, también pueden identificar aquellas cosas particulares que pueden mejorar y pueden aportarle al sistema. Creo que eso es una de las cosas bonitas y es como ser parte. Y esto lo quiero resumir en que muchas veces se puede decir como los indicadores de la cuenta de alto costo y nosotros hacemos como una reeducación en ese término porque no son indicadores de la cuenta de alto costo. Nosotros prestamos nuestro servicio como expertos metodológicos en revisiones de literatura y en realizar consensos, pero nosotros ni siquiera en los sectores que te comenté votamos. Es decir, nosotros no somos unos actores que los definen en la votación, sino que hacemos la labor metodológica y de medición posterior. Entonces creo que el estar involucrado, el hacer parte también de estos procesos, hace que las personas de alguna manera se apersonen también dentro de sus instituciones en la medición y en los buenos resultados. Bueno, eso sí tiene un valor importante desde el punto de vista reputacional, ¿no? Eso, porque la gente confía definitivamente en los datos. Y que la gente los llame que son de la cuenta de alto costo también es porque reconoce un poco el trabajo. Sí, claro, así es, porque saben que de alguna manera hacemos todo el ciclo alrededor de esto. ¿Hay alguna constante, algo que han identificado como una prioridad para el país en todos los consensos, algo que sea una generalidad, no sé, temas de oportunidad o algo así? Bueno, en las enfermedades que aplica, creo que la detección temprana de las enfermedades es un factor pronóstico importante donde hemos identificado que hemos mejorado en algunos casos, que en otros casos seguimos teniendo dificultades y esto no solamente aplica para cáncer, en VIH, por ejemplo, también hay unos indicadores de detección temprana, también hay unos indicadores de oportunidad en artritis reumatoide, cuánto tiempo las personas pasan con estos síntomas hasta que se les define el diagnóstico, esto es muy importante. O la misma enfermedad renal crónica, aquellos pacientes que vienen solamente con hipertensión y diabetes, cuánto tiempo se demoran en sí o no desarrollar una enfermedad renal. Entonces creo que detección temprana es uno de esos grandes hitos transversales, como por supuesto también la oportunidad para iniciar tratamiento. Todos nosotros como pacientes en algún momento, adicionales a querer saber qué tenemos, queremos que nos empiecen a tratar, que nos empiecen a decir qué puedo hacer. Rapidito. Exactamente, y eso también es un eje transversal en todas las cohortes. Y cuando ustedes hacen esos análisis que son súper detallados, y me consta porque yo reviso esos documentos uno por uno, y veo uno de esas revisiones sistemáticas que son muy completas, ¿cómo estamos nosotros en términos de las enfermedades de alto costo, y sobre todo de las que han analizado últimamente para las actualizaciones de los consensos, frente a otros países en el mundo? Por un lado, los que son similares a nosotros en condiciones de ingresos y otros que están mucho más arriba, como los países desarrollados. Creo que una de las cosas que tenemos que rescatar como país es que tenemos información, independiente de los resultados.
No podríamos saber qué resultados tenemos si no tenemos información. Y creo que eso es una gran diferencia tanto con países similares a nosotros como de altos ingresos, porque no todos los países tienen el volumen de información y con la calidad que hay acá en Colombia. En términos de resultados, digamos que hay algunos resultados positivos en detección temprana en cáncer de mama. Hemos visto que hemos mejorado alcanzando metas en el estudio de esas enfermedades. En VIH también hemos tenido algunos avances, en hemofilia en términos de profilaxis y tratamiento de la hemofilia, tanto en adultos como en niños. Creo que somos un país referente en el mundo. Pero también tenemos retos, por ejemplo, en términos de la oportunidad para iniciar tratamientos en algunos casos. Tenemos algunos retos relacionados con la calidad de la información. Como te decía, a veces medimos quiénes están controlados y cuántos están controlados, pero a veces nos falta un sector de la población que no podemos saber si están controlados o no porque no se les ha realizado la medición. Entonces creo que tenemos todavía retos. Creo que es normal en enfermedades crónicas que año tras año se van acumulando los casos, pero lo importante es que podemos señalar en dónde hay que hacer los esfuerzos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en otra edición de La CAC Contigo. Pronto nos volveremos a encontrar con más temas de interés en salud. Hasta pronto.